Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más relevantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Además, le presentaremos los sucesos más importantes registrados en las distintas instancias del Poder Judicial de la Federación a lo largo de la semana. Antes de comenzar, saludo a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Nidia, bienvenida. Ahora sí, comenzamos. Por resultar discriminatoria, la Corte invalidó una disposición de un municipio de Oaxaca que sancionaba con multa a quien pidiera limosna en la calle. La primera sala garantizó el derecho a la justicia y a la verdad a una mujer víctima de agresión sexual. Arturo Saldívar presentó ante el presidente de la República su renuncia como ministro de la Suprema Corte. Sin justicia no hay paz social, aseguró la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Esta semana, el Pleno de la Corte analizó asuntos relacionados con los marcos normativos de Oaxaca, Nayarit y Jalisco. El Pleno de la Corte invalidó disposiciones que imponían multas por mendigar en espacios públicos, así como a quienes tuvieran bajo su guarda o custodia a personas con alguna discapacidad y que las dejara trasladarse libremente en lugares públicos. La norma impacta de manera desproporcional a un cierto grupo social en desventaja y genera una franca discriminación. Promueve la restricción de la libertad de tránsito de estas personas con discapacidad y no observa su reconocimiento como personas ante la ley en condiciones de igualdad, así como de sus derechos. También invalidó la norma con infracciones a artistas, deportistas o a quien brindara espectáculos si injuriaba a los espectadores. Todas las disposiciones invalidadas eran de la Ley de Ingresos del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. El Pleno también invalidó disposiciones del Código Familiar de San Luis Potosí por falta de consulta previa a personas con discapacidad. Es una medida legislativa susceptible de afectar los derechos de las personas con discapacidad. Se propone declarar la invalidez del artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí en las porciones normativas que dicen personas incapaces y personas con discapacidad. En otra acción, el Pleno declaró inválido el impuesto adicional que establecía en los artículos de leyes de ingresos de municipios de Nayarit, destinado a la Universidad Autónoma del Estado. Es un impuesto adicional, no una sobretasa. Este impuesto adicional, por lo tanto, se materializa al momento de cumplir con las obligaciones tributarias sin atender a la verdadera capacidad contributiva de los contribuyentes. Al no alcanzar la mayoría calificada para declarar la invalidez total de la Ley de Salud Mental y Educación Emocional del Estado de Jalisco por falta de consulta previa, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat deberá presentar un nuevo proyecto al Pleno para invalidar solo 4 artículos de la mencionada ley, como lo votaron 3 de los 9 ministros presentes en la sesión. Con información de Mario López Peña y Juan Carlos González, Canal del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte publicó el Acuerdo 7/2023, en el que ordena aplazar la resolución de los amparos en revisión que se encuentren en los tribunales colegiados de circuito, en los que se cuestione la constitucionalidad del artículo 307 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, hasta que emita el o los criterios respectivos y el acuerdo general plenario que corresponda. Dicho artículo, que fue adicionado mediante decreto el 30 de diciembre de 2021, establece un aprovechamiento del 2% que deberán pagar las plataformas digitales de comida y viajes privados en automóvil sobre la cuota de intermediación que cobra. Las salas resolvieron asuntos relacionados con el acceso a la justicia, procedimiento abreviado, derechos de autor y acuerdos conclusivos, entre otros.
En sus sesiones de esta semana, las salas resolvieron asuntos relevantes en materia penal, derechos de autor y derechos laborales. La primera sala estableció que en los casos en los que la víctima es notificada en distintas fechas de una sentencia de apelación emitida en un proceso penal acusatorio, se debe tomar en cuenta la notificación que más le beneficie al computar el plazo de 15 días para presentar la demanda de amparo, con el fin de garantizar su derecho de acceso a la justicia. Ello con el fin de garantizar su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. En el caso, se trata de una mujer que fue abusada sexualmente por 3 compañeros de trabajo, de los cuales uno fue absuelto. La sala también declaró constitucional el cuarto párrafo del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta al titular de la Fiscalía a reducir la pena hasta en 1/3 al imputado que acepta la responsabilidad de un delito y que es procesado a través del procedimiento abreviado. Por su parte, la segunda sala reconoció el derecho que tienen los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras, fonogramas y materiales audiovisuales de autorizar o prohibir la transmisión y difusión de sus creaciones por cualquier medio, mismo que se agota una vez que el intérprete o ejecutante autoriza la incorporación de su actuación en un material visual, sonoro o audiovisual. La sala también determinó que es válida la disposición del Código Fiscal de la Federación que prohíbe al contribuyente solicitar un acuerdo conclusivo cuando ya existe resolución judicial, salvo que sea para reponer el procedimiento para que pueda acceder a dicho convenio para regularizar su situación fiscal. También reiteró que los conflictos laborales entre organismos descentralizados federales y sus trabajadores deberán resolverse según corresponda conforme al apartado A o B del artículo 123 constitucional, de acuerdo con sus leyes o decretos de creación. En el caso de los trabajadores del servicio postal, corresponde a la Junta Federal de Conciliación resolver sus conflictos, pues el contrato colectivo establece que sus relaciones laborales se regulan por el apartado A del mencionado artículo. Además, reiteró que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. Por esta razón, determinó que el municipio de La Unión de San Antonio, Jalisco, no puede cobrar un refrendo anual por paneles solares instalados en parques fotovoltaicos. Con información de Marta Rodríguez y José Luis Guerra, Canal del Poder Judicial de la Federación. Arturo Saldívar dio a conocer que este martes presentó al presidente de la República su renuncia como ministro de la Suprema Corte para que, en caso de ser aceptada, sea aprobada por el Senado de la República. Argumentó que su ciclo en la Corte culminó y explicó que ahora se sumará a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que le permitan incidir en la construcción de un país más justo e igualitario. La Corte, a través de una tarjeta informativa, indicó que se encuentra a la espera de lo que decidan el Ejecutivo y el Senado y señaló que el artículo 98 constitucional precisa que las renuncias de los ministros solo proceden por causas graves. Y en más temas, por años de servicio se entregaron reconocimientos a trabajadores de la Suprema Corte, entre ellos a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hizo un llamado a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a desempeñar su labor con la frente en alto y para hacer prevalecer los valores constitucionales. Todas y todos trabajamos para y de cara a la sociedad, con la frente en alto, con orgullo y con dignidad. El más preciado tesoro de un servidor público de nuestra institución es su contribución cotidiana al respeto de la Constitución, a la protección de los derechos humanos y al justo equilibrio de nuestra República. En ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad al personal de la Suprema Corte, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández recibió una medalla por 35 años al servicio del Poder Judicial Federal. Siempre con entrega, capacidad, profesionalismo, honestidad y excelencia. Y a quien pienso yo que por esos atributos el destino la ha colocado en el sitial más delicado y trascendente
en una etapa inédita para nuestra institución. Desde luego que me refiero a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Nuestra solidaridad, Presidenta, y nuestra disposición para seguir luchando hombro con hombro por el fortalecimiento de nuestro Poder Judicial de la Federación. En esta ceremonia fueron reconocidas mujeres y hombres que llevan más de 3 décadas de servicio en la institución con compromiso, dedicación y profesionalismo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. 12 personas juzgadoras fueron reconocidas con la distinción al mérito judicial Ignacio L. Vallarta, que fue entregada por la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández. Durante la ceremonia, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que las personas juzgadoras sostienen con la suma de sus esfuerzos e integridad uno de los pilares de la República, la paz social, ya que sin justicia no hay paz. Si bien somos solamente seres humanos, ofreciendo a la sociedad nuestro leal saber y entender para solucionar sus problemas, jamás debemos olvidar que la misión conferida no puede ser contaminada con ambiciones personales, desviaciones ni trampa alguna, porque nuestra función y nuestra vocación necesitan permanecer luminosas e intactas por lo que representa. El consejero Alejandro Sergio González Bernabé aseguró que quienes integran el Poder Judicial están sujetos a una carrera regida por estándares de excelencia y alta formación jurídica, lo que permite contar con una institución fuerte y con alto sentido social. No es el derecho lo que genera la confianza y acercamiento ciudadano, sino son las y los aplicadores de la norma jurídica quienes la crean y la forjan, en la medida de que obtienen su cumplimiento y plena eficacia. Las personas reconocidas con esta distinción fueron las magistradas Rosa María Temblador Vidrio, Idalia Peña Cristo e Irma Rivero Ortiz, así como los magistrados Julio Humberto Hernández Fonseca, Nicolás Nazar Sevilla y Jorge Mesa Pérez. También recibieron este reconocimiento las juezas María del Rosario Alcántara Trujillo, Sandra Leticia Robledo Magaña y Mónica Montes Manrique, y los jueces Amado Chiñas Fuentes, Alfredo Rivera Amaya y José Leovigildo Martínez Hidalgo. Vamos a una pausa, no se vaya, ya regresamos. Al regresar, Justicia TV y el Colegio Nacional lanzan programa en el que se analiza la justicia desde una visión multidisciplinaria.
Ya estamos de regreso en Semanario Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Y este martes a las 22 horas dará inicio Miradas a la Justicia desde el Colegio Nacional, una nueva producción del canal del Poder Judicial de la Federación. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación, renueva su colaboración con la máxima cátedra de México, con su nuevo programa Miradas a la Justicia desde el Colegio Nacional, todos los martes a las 22 horas a partir de este 14 de noviembre. 16 destacados colegiados, como Julia Carabias, Juan Villoro, Eduardo Matos Moctezuma, el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz y el director del Colegio Nacional, Jaime Urrutia, emprenden una revisión de la justicia desde sus particulares especialidades: nutrición, medio ambiente, arqueología, literatura, ciencia, tecnología y mucho más. Se inscribe precisamente en este espíritu que nos ha pedido nuestra querida ministra presidenta Norma Piña, de precisamente mirar desde todos los puntos de vista, con una mirada multidisciplinaria, con una visión pedagógica y con un lenguaje atractivo, los temas de la justicia. La serie, dirigida por los documentalistas Jaime Curi y Claudio Isaac, llegará también a diversas televisoras públicas locales de México y América Latina. Está planteado llevar este demo y esta serie para que cualquier sistema de televisión pública del país lo pueda retransmitir. Ya tenemos por lo menos 5 solicitudes. Va a estar a disposición de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, ATEI, con la que confiamos que pueda llegar a más de 100 televisoras. Es un esfuerzo del canal del Poder Judicial de la Federación para hacer llegar a la ciudadanía diversos temas de la cultura jurídica que nos impactan a todas y todos, de una manera novedosa y con un alto sentido pedagógico. Y yo creo que eso es una labor importantísima, inaplazable, y que Justicia TV está llevando a cabo además con una enorme calidad. Que conozcamos más sobre los diferentes aspectos que tiene nuestro país, nuestra sociedad, la forma en que esto se ha ido también construyendo a lo largo de los años y los retos, los desafíos que tenemos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Pues ya lo sabe, estaremos muy pendientes de este estreno. Y en más noticias, jueces y magistrados ya preparan acciones legales contra el recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación en 2024. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito anunció que se concedió la suspensión provisional del decreto que propone eliminar los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En las instalaciones del Palacio de Justicia de San Lázaro y acompañado de trabajadores de esa institución, el director nacional de la JUFED, magistrado Froilán Muñoz Alvarado, así lo indicó. No se haga entrega de fondos, recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación, en términos del plazo señalado en el artículo 2º transitorio del decreto reclamado. No se concentren los aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y no se destinen por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ningún programa del Plan Nacional de Desarrollo. El magistrado Muñoz Alvarado informó que también se iniciaron las gestiones de defensa del Poder Judicial ante organismos internacionales y que valorarán una probable demanda de amparo por el tema de las afectaciones al Poder Judicial en el presupuesto 2024. En entrevista para el canal del Poder Judicial de la Federación, el representante de los magistrados de circuito y jueces de distrito envió el siguiente mensaje a los trabajadores. En el caso de los trabajadores, que se sientan tranquilos porque hoy el asunto está en una revisión de carácter constitucional frente a un juez con la misma calidad. Y a la sociedad que pues tengan tranquilidad y se sientan seguros porque el servicio que presta el Poder Judicial de la Federación a través de todos sus órganos jurisdiccionales seguirá como hasta el día de hoy. Lo anterior, añadió,
Es el derecho que tienen todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un juzgado o tribunal federal, con el respaldo de un poder judicial independiente y autónomo, respetuoso del principio de la división de poderes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y la cualidad más importante que deben tener las y los jueces es la imparcialidad, señaló el ministro Luis María Aguilar Morales. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, aseguró que la esencia de todo juzgador es la imparcialidad. Durante la presentación del libro Teoría General de la Naturaleza Jurídica del Derecho Civil y Familiar, de su maestro Julián Huitrón, recordó que la labor del Poder Judicial de la Federación es la defensa de los derechos humanos a través del juicio de amparo. Una de las esencias del juzgador, y que yo le agradezco al maestro por sus enseñanzas, es ser imparcial. Hay quienes me dicen que yo soy en contra de la 4T o que estoy a favor de no sé quién, de la oligarquía y de no sé cuántas cosas. Eso no es posible por mi simple naturaleza. Yo toda mi vida, desde los 17 años empecé como mecanógrafo en un tribunal, aprendí que la esencia del juez es la imparcialidad. Porque un juez que no es imparcial, pues será el mandadero de alguien, pero eso no es un juez. Sobre la obra de Julián Huitrón, el ministro Luis María Aguilar Morales destacó que se han incrementado los conflictos familiares en México, muchos de los cuales llegan hasta la justicia federal. Ahora hay más de 25 tribunales colegiados. ¿Por qué? Porque la cantidad de asuntos, de necesidades, de que las personas acuden a la justicia federal en busca de la protección de sus derechos, se ha incrementado. Es como un termómetro. Mientras más arbitrariedad puede haber, más juicios de amparo se promueven. El autor de la obra mencionó que busca plasmar su experiencia, vivencias y problemática del derecho familiar y civil. Durante 56 años he aplicado un método aristotélico muy importante que se lo recomiendo. Experimentación. Si no, se van a lanzar al vacío. Hay que experimentar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Al presentar su informe de labores, la directora de la Escuela Judicial recalcó el compromiso de la institución con la sociedad. La directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos, presentó este lunes su informe de actividades 2023. Ante integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, aseguró que con este ejercicio de rendición de cuentas pretende acercar más a esta escuela a las ciudadanas y ciudadanos que buscan formar parte de la carrera judicial. También tengo el objetivo de acercarme más a los juzgadores y a las juzgadoras que confían en la escuela judicial para continuar con su formación judicial. Y desde luego, busco estar cada vez más cerca de la sociedad en general, de una sociedad que cree en las instituciones, de una sociedad que confía en la renovación del Poder Judicial, de una sociedad que sigue clamando por el acceso a la justicia en este país. Expresó los retos y avances logrados en las tareas esenciales que realiza la Escuela Judicial, los concursos de oposición, la capacitación de las personas juzgadoras y la investigación. Compartir con ustedes uno de los retos importantes. ¿Cómo seguimos abonando a cerrar las brechas de género en los concursos de oposición? Las acciones afirmativas que tenemos conocidas hoy, simplemente el hecho de abrir concursos solo para mujeres, ¿son suficientes para cerrar esa brecha de género? Mi perspectiva hoy es que eso no es suficiente y que debemos seguir trabajando probablemente en mayor capacitación. En representación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, recibió el informe de actividades la secretaria general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, María Cristina Martínez Escobar. Soy portavoz de una cálida felicitación y agradecimiento de la ministra presidenta por las actividades realizadas bajo el liderazgo de la doctora Josefina Cortés Campos y el invaluable apoyo de cada persona que conforma su equipo de trabajo.
Como todos sabemos, la escuela judicial contribuye sustancialmente a la consolidación del Poder Judicial de la Federación, como un garante de los derechos de todas las personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 56 jurisprudencias y tesis aisladas de distintos órganos jurisdiccionales, de los cuales 9 corresponden a la Suprema Corte. En el caso de la primera sala se publicaron 7 jurisprudencias en materia de arrendamiento mercantil y el requisito que deben cumplir para determinar que los conflictos en la materia se resuelvan por esta vía. Una más sobre la omisión del Estado de Michoacán para regular la declaración especial de ausencia. Una que establece que el amparo indirecto es la vía para reclamar la omisión legislativa para cumplir con obligaciones en materia de desaparición y declaración de ausencia. Y finalmente, una en la que establece las obligaciones del Estado mexicano en materia de desaparición y declaración especial de ausencia. De segunda sala se publican 2 criterios, uno sobre comprobantes fiscales digitales por Internet en idioma distinto al español y una más en la que establece que el reglamento de prestaciones médicas del Seguro Social viola el derecho a la salud al excluir los implantes cocleares. De plenos regionales se publican 5 jurisprudencias y 2 tesis aisladas sobre la ampliación de la demanda de amparo, cuotas condominales, visita domiciliaria y conflicto competencial. En tanto que de tribunales colegiados se publicaron 40 criterios sobre diversos temas, entre los que destacan uno sobre concurrencia de pensiones otorgadas por el Seguro Social y sobre derecho a la dignidad del trabajo. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Más adelante, el Tribunal Electoral confirma acuerdo del INE que obliga a partidos a postular al menos 5 mujeres en las 9 entidades que renovarán Ejecutivo local. Ya estamos de regreso en Semanario Judicial, le tenemos más información. La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió en esta semana más de 50 medios de impugnación, entre ellos varios relacionados con los próximos comicios. Los partidos políticos deberán postular a 5 mujeres y 4 hombres para las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que estarán en juego en las elecciones concurrentes del próximo año, como lo estableció el Consejo General del INE en un acuerdo. Así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al rechazar un proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien proponía revocar dicho acuerdo bajo el argumento principal de que el INE carece de competencia para emitir disposiciones de paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas. El magistrado de la Mata proponía aplicar directamente la Constitución para establecer la paridad en 8 estados y respetar la decisión de Yucatán, que ya había legislado en materia de paridad. Y si son 8, pueden determinarse que 4 podrían utilizarse o asignarse para, candidatos varones y otros 4 para candidatas
mujeres, partiendo también del principio que no se trata de un techo, sino de un piso. Por mayoría de 3-2, la Sala Superior determinó que el INE sí tiene facultades para emitir acuerdos para garantizar la paridad. Pero en lo esencial coincido con lo que han expuesto las magistradas para confirmar la obligación de los partidos políticos para postular al menos a 5 mujeres en las candidaturas a las gubernaturas y la jefatura de gobierno. En otro asunto, por mayoría de votos, la Sala Superior decidió retirar de última hora el proyecto de la magistrada Yanino Talora Malassi, en el que propone revocar la designación de José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en los estrenos de la semana, este lunes a las 9 de la noche, en La Justicia, Asignaturas Pendientes, se abordará el tema de medios alternativos de solución de diferencias o controversias. El martes a las 10 de la noche se estrena Miradas a la Justicia desde el Colegio Nacional, con el tema La independencia judicial y la vida democrática. Y el jueves a las 9 de la noche, en Ya lo dijo la Corte, se analizarán sentencias del máximo tribunal sobre el régimen laboral de los organismos descentralizados. Así llegamos al final de este semanario judicial. Soy Citlali Pérez, lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes no se pierda la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 8 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar reformas al Código Electoral del Estado de Jalisco, disposiciones del Código Civil de Durango y de la Ley de Educación de San Luis Potosí. Gracias por su atención, que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.